La malaria es una enfermedad febril con letalidad del 10 al 40% si no tiene tratamiento. Tiene una historia milenaria, pero todavía es un grave problema. Es uno de los 7 temas prioritarios para salud global de la Fundación Bill y Melinda Gates. Su historia en Puerto Rico no se ha escrito y quienes lo intentan confrontan la ausencia de documentos para hacerlo. En el Archivo General de Puerto Rico apenas hay documentos del Departamento de Salud, de las agencias que lo precedieron, ni de sus actividades en los siglos XX y XXI. Mis comentarios se dirigirán, por lo tanto, a describir un panorama amplio. Vamos a ver. De la multitud de fiebres que han aquejado la humanidad en la historia, algunas se distinguieron como fiebres intermitentes, tercianas o cuartanas, es decir, que daban accesos de calentura y temblores cada 3 o 4 días. En la teoría médica que reinó hasta finales del siglo XIX, cada lugar y su clima determinaban sus enfermedades. Por lo tanto, cada localización tenía sus fiebres. En Inglaterra eran ague, en España paludismo, si ocurrían cerca de aguas estancadas. Por siglos, la causa se consideró que era algo nocivo en el aire, malaria, en italiano. En 1880, el francés Alphonse Laveran identificó la presencia de un parásito en la sangre de un paciente de fiebre palustre. En 1886, el italiano Camillo Golgi diferenció 2 tipos de parásitos y estableció que el acceso de fiebre ocurría con el rompimiento de las células rojas por el parásito. En 1897, un 20 de agosto, como hoy, por eso hoy es el World Mosquito Day, el 20 de agosto de 1897, el inglés Ronald Ross demostró la presencia de parásitos de malaria en mosquitos. Y en 1898-99, un equipo italiano demostró el ciclo de transmisión en los humanos. Un tratamiento efectivo, la corteza del arbusto suramericano cinchona, apareció temprano en el siglo XVII, mucho antes del descubrimiento de la causa de la enfermedad. La historia de su uso, identificación química de su compuesto activo, la quinina, y la fabricación de sus derivados llegan hasta el siglo XX. Mucho antes, la medicina china identificó otro tratamiento efectivo en test de las hojas de la planta Artemisia annua. En años recientes, los derivados de la artemisinina han servido como tratamiento efectivo en muchas áreas donde el parásito de malaria ha desarrollado resistencia a otros antimaláricos, como demostró el doctor Carter y habrán visto ustedes. El primer historiador relativamente moderno de Puerto Rico, Fray Íñigo Abad, al describir las enfermedades más comunes de la isla hacia 1775, incluyó las llamadas calenturas de costa, tercianas o cuartanas, cuyos sobrevivientes, y cito, convalecen con mucha dificultad y lentitud, muchos quedan en una debilidad habitual, el cuerpo extenuado y sin fuerzas. Termina la cita. En 1866, un médico confirmó, cito, que las fiebres intermitentes siguen siendo uno de los padecimientos más frecuentes en la isla. Termina la cita. En 1903, Bailey K. Ashford planteó su proyecto de campaña contra la uncinariasis causante de la anemia de los jíbaros. La opinión disidente más documentada se basó en la alta prevalencia de paludismo en todo el país. Sin embargo, la atención gubernamental no enfocó en la malaria hasta 1911, hasta la fundación de lo que ahora conocemos como el Departamento de Salud. Con más fuerza que hoy se hacía énfasis en la prevención de la creación de los criaderos de mosquitos.
En Ponce y presumiblemente en otras municipalidades, también los planos arquitectónicos se sometían para la aprobación del oficial sanitario municipal. Por ejemplo, en este plano para una casa con una fuente en el patio, el arquitecto escribió con peces de colores para la destrucción de las larvas de los mosquitos. En 1919-20, el Departamento de Sanidad, la Fundación Rockefeller y algunas corporaciones azucareras llevaron a cabo una encuesta de endemicidad de malaria. En las áreas costeras, al menos 25% de la población estaba infectada. Y en algunas colonias de obreros de los cañaverales, la parasitemia alcanzaba el 70%. Luego de otros estudios del departamento y la Rockefeller a principios de la década de 1920, se estableció un negociado de control de malaria, que en 1925 abrió una unidad de demostración en Fajardo y rápidamente expandió sus actividades a la costa sur. En 1927, la malaria causó 1.910 muertes, para una tasa de 129 por 100.000, la cuarta causa de muerte en el país. Para entonces, las prácticas de control incluían la aplicación al agua de un compuesto de arsénico para matar las larvas de anófeles, el verde París. Se utilizaba también el drenaje de áreas pantanosas y el tratamiento a los casos de malaria con cápsulas de quinina por al menos 2 meses. En esa década y la siguiente había más casos de malaria por Plasmodium falciparum que por Plasmodium vivax. Y el único vector significativo era el Anopheles albimanus. Los Anopheles gravami y vestitipenis, también presentes y vectores potenciales, no estaban envueltos en la transmisión de la malaria humana. Anopheles albimanus se cría en todo tipo de agua, hasta la de relativamente alta salinidad. Sus larvas prefieren aguas estancadas o de lento movimiento a la luz solar. En Puerto Rico, todas las áreas de cultivo de caña tenían, cito, un gran problema de malaria. Mejor dicho, estas áreas eran una causa importante del aumento en la incidencia de malaria. La irrigación no solo trajo agua a terrenos secos, sino que creó valles irrigados cerca de grandes manglares, lo que extendió el área de cría de los mosquitos. Las condiciones de vida precarias de los trabajadores no ofrecían protección contra las picaduras. Con la Gran Depresión, las condiciones empeoraron, llegando a producir casi 46.000 casos y sobre 3.000 muertes en 1933. El esfuerzo para erradicar la enfermedad en las 2 décadas siguientes exigió millones de dólares, la amenaza y luego la realidad de una Segunda Guerra Mundial, innovaciones tecnológicas, la colaboración de agencias federales e insulares y mucho trabajo humano. La única reseña de esa lucha antimalárica es el informe del ingeniero Luis Palacios, quien participó en la tarea de 1928 a 1948. Según el doctor Oscar Costamandri, que entonces trabajaba en el Departamento de Salud, cito, en 1960, considerando que Puerto Rico había sido la primera región en el mundo en erradicar por completo la malaria, eso lo dice Costamandri sin proveer referencia, la Organización Mundial de la Salud solicitó del secretario, doctor Guillermo Arbona, que hiciese preparar un informe de lo que se había hecho en Puerto Rico y se comisionó al ingeniero Palacios para prepararlo. Del texto de 321 páginas impreso en mimeógrafo en 1961, solo quedan en Puerto Rico, hasta donde yo sé, 3 copias. El autor indica que la obra se le encomendó 6 años después de la terminación de la lucha y que ya para entonces se había destruido mucha información sobre los eventos. La lectura es fascinante y frustrante,
presenta los altibajos del proyecto y menciona cómo el fallo o desvío de un componente ocasiona el retroceso de la lucha, pero pocas veces cuenta con la documentación o el espacio para argumentar sus conclusiones. Por ejemplo, dice al principio que lo que ocurrió en Puerto Rico, cito, se apartó tanto de las que hoy se reconocen como mejores técnicas que es difícil entender a veces cómo fue posible que se lograra el objetivo de erradicar la enfermedad. Pero no abunda en esas divergencias ni sus razones. Entre los preparativos para la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal emprendió grandes proyectos de drenaje y canalización para instalaciones militares y áreas cercanas para proteger a los soldados. Simultáneamente, el Departamento de Sanidad intensificó sus esfuerzos para tratar todos los casos de malaria. A la vez, se presentó una campaña masiva de educación comunitaria, como puede verse en esta foto de 1941 por Jack Delano. La pared de un hotelito en San Juan, en diciembre de 1941, incluye este mapa de la incidencia de la malaria en Puerto Rico. Ya veo que el doctor Barrera se asombra. Evidentemente no se usaba en aquella época lo que se hace ahora de que a mayor intensidad, mayor incidencia. Aquí es al revés. Las áreas más claras son las de mayor incidencia. El avance de la lucha antimalárica dependía de estos agentes determinantes: dinero para personal y obras, disponibilidad de técnicos especializados, actividad cañera, porque a menor cultivo, menor transmisión, esfuerzo del departamento en tratar los casos y darle seguimiento mediante auxiliares de salud pública, colaboración del departamento y las agencias federales, US Army y US Public Health Service, acceso a materiales escasos durante la guerra y entusiasmo por la meta de erradicación, entusiasmo que desapareció al final de la guerra. El dicloro difenil tricloroetano, DDT, un nuevo insecticida de larga duración desarrollado durante los años de guerra, resultó tan efectivo que fue llamado la llave maestra para todos los problemas del trabajo de malaria, la respuesta a las oraciones del trabajador de salud y hasta la bomba atómica del mundo de los insectos. Lamentablemente el DDT es extraordinariamente duradero, se acumula en los tejidos grasos de animales y personas y puede alterar el balance hormonal. Fue usado por primera vez en Puerto Rico en 1944 y el negociado de control de malaria lo adoptó para lo que llamaban dedetización. La malaria no se acabó con la guerra, pues en 1946 se documentaron 5.584 casos. No fue hasta el año fiscal 49-50 que se pudo adquirir suficiente DDT para cubrir prácticamente toda la región malárica de Puerto Rico. Para entonces, según se desprende del tono del informe de Palacios, la prioridad del departamento era la lucha contra el mosquito Aedes aegypti. Pero sorprendentemente, Palacios opina que por esto, cito, se hizo un trabajo de dedetización más rápido y completo que el que era de esperarse en el programa de erradicación de malaria. El autor resalta como factor decisivo para la gran caída en el número de casos desde 1942, que hubo sobre 21.000 casos, a 1949, que se declararon 353, no los trabajos de ingeniería, ni la eliminación de larvas, ni el uso de DDT, sino a la campaña de tratamiento de los casos de malaria iniciada en el 42 y que continuó hasta el 49. Los últimos casos autóctonos de malaria en Puerto Rico fueron notificados en 1953. Desde entonces, como ha indicado repetidas veces el Departamento de Salud, por ejemplo en publicaciones de 1975, de 1990, los casos de malaria notificados en Puerto Rico han tenido su origen en países extranjeros, no solo en turistas, sino en veteranos de Corea y Vietnam y marinos mercantes. El 30 de noviembre de 2004, CDC anunció la notificación reciente de 2 casos de malaria en turistas americanos que habían visitado Punta Cana y San Francisco de Macorís, y 2 casos en turistas europeos que visitaron Punta Cana. Recomendó profilaxis con cloroquina para los viajeros a esas provincias.
3 días después, el secretario de Salud, doctor Johnny Ruyan, en rueda de prensa ampliamente cubierta por los medios noticiosos, cito, alertó a los ciudadanos que viajen a la República Dominicana que deben tomar medicamentos preventivos contra la malaria si piensan visitar Punta Cana, Bávaro y Macorís. Ruyan mencionó también que en Puerto Rico tenemos el mosquito y que había que evitar la reintroducción de la enfermedad en el país. El motivo de este panel es la situación insólita del mes pasado de un grupo de 14 casos confirmados de malaria importada entre un grupo de turistas puertorriqueños a Punta Cana. De nuevo ha surgido la preocupación sobre la posibilidad de transmisión local de esa enfermedad. Para estimar el riesgo de reintroducción por casos importados hay que saber la respuesta a las siguientes preguntas sobre los mosquitos, los casos y la actividad del gobierno. ¿Qué especies de anófeles tenemos y dónde están? ¿De cuándo es la más reciente encuesta entomológica de la isla? ¿Y dónde está la referencia a ese estudio? ¿Dónde residen, trabajan, pasean los casos de malaria importada y los compañeros de viaje que podrían estar incubando la malaria? ¿Qué medidas antimosquito está tomando el Departamento de Salud en los lugares donde hay anófeles y en los lugares donde hay casos diagnosticados o potenciales? ¿Qué tienen en común los enfermos, pero diferente de los que no enfermaron? Esto para prevenir una repetición de lo que ha ocurrido este mes pasado. ¿Fueron los enfermos o su mayoría a un mismo edificio, una misma excursión, lugar de cena, donde no fueron los que no enfermaron? ¿Usó alguno de los enfermos medicamentos preventivos recomendados, pero aún así se infectó? Las respuestas a algunas, y ojalá todas estas preguntas, irán surgiendo a lo largo del panel de esta tarde. Muchas gracias.